Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un enorme placer saludarlos una vez más, estar con ustedes otra ocasión. Días atrás estuve meditando en una palabra que el maestro de maestros, Yeshua de Nazaret, Jesús, dice a sus discípulos luego les está contando una parábola de un mayordomo que había hecho unas jugadas bastante sagaces, ¿no? La historia tiene que ver con un hombre que había sido sorprendido con cuentas como cojas delante de su amo y, y le informan que va a ser despedido de la hacienda, ¿no? Entonces el tipo se preocupa por lo que ha de ser su futuro y entonces empieza a jugarse una carta que tenía bajo la manga. Llama a todos los deudores de su amo y les dice: ¿tú cuánto debes? Debo 20 monedas. Bueno, toma un papel y apunta que debes 10. Y así con cada uno, y con eso se asegura de que cuando él sea echado de la casa de su señor, haya gente que lo recoja y le dé una oportunidad de volver a empezar de nuevo su carrera, porque les hizo favores y bueno, se gana con esto el favor de ellos. Y en medio de la narrativa que está haciendo ahí el maestro, el cuento que les está echando a sus oyentes, les dice en Lucas 16, versículo 8: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Es una jugada muy, muy sagaz. Y les dice: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hay una sagacidad ahí que se alaba, pero ojo, se alaba la sagacidad, no se alaba lo bien hecho. He escuchado hablar de este texto y como que se dan cuenta muchas veces los impíos actúan mejor que nosotros. Ojo que aquí se alaba en la jugada que se hace, la sagacidad para adelantarse hacia lo que va a ser el futuro y prever y tomar buenos pasos para tener algo medianamente medido. No el hecho de lo malo que haya sido el trato o el comportamiento del mayordomo ni nada, sino la sagacidad propiamente dicha. De todos modos, es bueno que analicemos esto. Los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y por lo que viene el maestro a decir más adelante, porque después de esto le dice: y yo les digo que ustedes, en medio de las riquezas injustas, ganen amigos, para que cuando falten esas riquezas los reciban en las moradas eternas. O sea, él saca una conclusión ahí, una enseñanza o moraleja, que va en el mismo sentido del mayordomo que hizo sus tretas para asegurarse que lo recibieran después, y el maestro a partir de ahí saca una conclusión: relaciónense bien de tal modo que para la posteridad tenga quien los rodee, esa gente con la que se relacionaron bien en medio de un mundo en el que vamos y venimos y hay negocios de todo tipo, tranzas de todo tipo. Y si bien no es necesario ir a contaminarse con ese mundo, pero tampoco abstraerse de ese mundo, sino relacionar en ese mundo y tratar de extraer de ahí relaciones realmente significativas, ¿no? Entonces, es alabada esta sagacidad y se dice: estos tienen más sagacidad que los hijos de luz. O sea, aún en los malos, digamos, no suele llamárselos, aún en los que no parecen piadosos o qué sé yo, no sé, inteligentes, espirituales, cosas por el estilo, hay algo que aprender y normalmente lo veremos, mucho que aprender, mucho que aprender. Y de eso quiero yo que vayamos hoy. Vamos a ver cómo podemos aprender de lo que sea. Y hoy quiero invitar a un inesperado maestro a que me acompañe para transmitir lecciones espirituales a ustedes hoy. Ese maestro inesperado va a ser el maestro del egoísmo. El maestro del egoísmo nos va a enseñar algo así como aquí el maestro Yeshua encontró a un mayordomo infiel como ejemplo para enseñarle lecciones espirituales a sus discípulos. Así yo hoy quiero invitar al maestro del egoísmo. ¿Por qué el egoísmo? Bueno, ya se lo voy a tratar de ilustrar.
Mm, Con respecto a esto, los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Uno tendría que hacerse la pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué tendrían que llevarnos ventaja a estos hijos de este siglo, estos hijos de tinieblas? ¿Por qué tendría que llevarnos ventaja a los hijos de luz? Considerando que nosotros estemos dentro del grupo de hijos de luz. Pero ese tema de ubicar a la gente en grupos lo dejamos para después. Yo creo que para nunca. No nos corresponde estar ubicando a una persona aquí y allá. Pero lo cierto es que hay un grupo llamado los hijos de las tinieblas. Esos que a todas luces uno juzga de gente avispada, mala, ¿cómo se llama esto? Interesada, ambiciosa y demás. Muchas veces tienen que enseñarnos. Y uno se preguntaría, eh, ¿qué es lo que estos tienen para enseñarnos? O más bien, ¿por qué nos sacan ventaja? ¿Por qué estos son más sagaces? Y la única respuesta que me parece evidente, tanto del propio texto que rodea el versículo, o sea, de toda la historia, de toda la parábola ahí que cuenta el maestro, como de los diferentes casos que uno analiza, la única respuesta que veo a por qué los hijos de tinieblas son más sagaces que los hijos de luz, esa única respuesta es el egoísmo, el interés personal, el beneficio propio, el beneficio propio. ¿Ya se dieron cuenta de lo que una persona es capaz, impulsada por intereses egoístas? En la parábola que cuenta el maestro, el mayordomo infiel no era que quería hacerle merced a los clientes o deudores de su amo. No, él se estaba jugando esta carta, echándoselos al bolsillo, como se dice popularmente aquí en Colombia, ¿no? Asegurándose la buena voluntad de estos tipos, eh, no por hacerles bien a ellos, sino porque se estaba anticipando a cuando lo terminaran de echar de la hacienda de su amo. Entonces, por ese beneficio estuvo dispuesto a hacerle bien a toda esta gente, a portarse bien. Por eso mi pregunta, ¿sí se han dado cuenta lo que una persona es capaz de hacer por intereses egoístas? Lo que una persona es capaz de hacer por sacar un beneficio propio. Así que vamos a ver cómo es que muchas veces este egoísmo nos tiene unas cositas para enseñar. Repare, por ejemplo, si cualquier ejemplo que pudiera rebuscarme yo ahorita no fuera suficiente, reparen, por ejemplo, en nuestros políticos. ¿Ya se dieron cuenta en lo que es capaz de transformarse un político? Sobre todo en épocas, en días de campañas electorales. Es increíble. He visto personas estrato 4, 5, 6, más, yo no sé hasta dónde llegarán los estratos sociales, ponerse botas de caucho que jamás en su vida han visto, meterse allá en charcos, en comunas o barrios, invasiones que quedan en la periferia de las ciudades, y en esas épocas de lluvia buscar el charco más profundo, meterse, untarse de barro y hacerse fotos con gente, abrazarlos, untarse de su transpiración, de su sudor, aguantarse olores, ambientes que no son los suyos, para ganarse un voto, 2 votos, 3 votos, para asegurarse una campaña electoral. No sé si lo hayan visto. Gente que no le interesa para nada el tema espiritual o religioso, pero en campaña entran a una congregación y van a la otra, van a misas, van a cultos, hablan con curas, con pastores, con rabinos, se persignan, repiten la oración de fe, hacen 10,000 cosas que en otro momento critican, juzgan, se burlan y demás. Pero hay que asegurarse los votos de los creyentes. Entonces, ¿ya se dieron cuenta de lo que es capaz de hacer una persona impulsada por intereses egoístas? Es increíble de lo que hacen. Pero no es necesario llevarlo tan lejos. Dejémoslo en un contorno más cercano. Pensemos, por ejemplo, en una pareja
sentimental, no una pareja, personas que se quieren, que viven juntos, pues, en una pareja conyugal. Piense en uno de ellos que es capaz de abstenerse sexualmente, íntimamente, porque está molesto con su compañero o compañera, dependiendo del caso. Puede estar deseoso de intimidad, pero si tiene una molestia con la otra persona, es capaz de refrenar su deseo, refrenar su ímpetu, es capaz de decir, mantener a raya sus pasiones, porque tiene algo más fuerte en el momento que lo está dominando. Es su deseo de hacerse sentir, de dominar a la otra persona. Entonces se le niega y aunque esté muerto de deseo, se niega y es capaz de decir no. Cosas que en otros contextos, en otras situaciones, no estaría dispuesto a abstenerse. Y muchas veces esto es lo que pasa, que cuando hay un desliz de orden sexual, dicen, no, es que no supe qué pasó, no pude contenerme, es que es muy fuerte, fue más fuerte que yo, el deseo, las ganas, la lascivia, ¿no? El deseo como tal sexual. No pude, pero cuando hay una situación de esta, de rivalidad, de choque, me tiene molesto, me tiene molesta, soy capaz de, a pesar del deseo más fuerte, decir, no porque tengo que imponerme, tengo que hacerme sentir y tengo que hacerme respetar, entonces soy capaz de controlar el deseo cuando tal de transmitir otra cosa. Entonces, se está negando algo que desea y que quiere por un acto egoísta, imponer su voluntad, hacerse sentir, ganarse, qué sé yo, el respeto, un montón de cosas que se dicen. Lo que es capaz de hacer una persona, es el punto. Lo que es capaz de hacer una persona por intereses egoístas. Cosas que no haría una persona en su estado, digamos, más cabal, en su intención por ser bueno. Imagínense de lo que estamos hablando. Gran parte de los fracasos en la vida personal de una persona es por la promiscuidad, infidelidades, traiciones y este tipo de cosas, para lo cual las respuestas siempre son las mismas. Es que no sé qué pasó, es que no pude, no puedo abstenerme, es más fuerte esto. Parece que algo con lo que el hombre nunca ha podido, en la mayoría, por supuesto que se puede, y es lo que estoy intentando demostrar, ¿no? Pero algo con lo que la mayoría del ser humano no ha podido es con el ímpetu sexual. Pero cuando es por su bien, por el bien de su familia, de su relación, de su pareja, ahí es donde no se puede abstener, no se puede controlar. Sin embargo, por una fuerza superior, un deseo fuerte como el del enojo, la molestia, la ira, el deseo de imponerse, ahí sí se puede sacar la reserva de energía para tener dominio propio y decir, no voy a ceder al impulso sexual como para cederle a esta persona, terminar de nuevo intimando con ella y entonces ya hacer de cuenta que no pasó nada. No, yo me tengo que hacer sentir. El punto es, lo que sí es capaz de hacer una persona movido por un interés egoísta. Por eso dije que iba a traer de maestro hoy invitado al egoísmo. Es lo que tiene para enseñarnos. El hombre es capaz de hacer muchas cosas empoderado por el egoísmo, así como el político, empoderado por su interés egoísta. Pero la pregunta es, ¿por qué es capaz el hombre de transformarse cuando tiene este tipo de motivación? ¿Por qué es más sagaz el hijo de las tinieblas? Una persona que actúa movido por el egoísmo vendría siendo aquí un hijo de las tinieblas, ¿no? Como la parábola del maestro, aquel mayordomo impío o malo, infiel. Movido por interés egoísta, fue capaz de convertirse en el más amable, caritativo de, de sus compañeros. Y agarró a todo un montón de subalternos, compañeros suyos, y les rebajó la deuda a la mitad para asegurárselos, movidos por el egoísmo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué es así? ¿Por qué los hijos de tinieblas son más sagaces que los hijos de luz? A veces parecieran más inteligentes. Y de ahí es de donde viene el título de este mensaje, tontos inteligentes. Como muchas veces los que juzgamos de tontos son inteligentes. Como muchas veces los que juzgamos de bobos, de malos, de ridículos,
los que son el hazmerreír, los que son el motivo de nuestras conversaciones para crítica, políticos, fingidores, los hipócritas religiosos, todos esos, porque muchas veces son tan inteligentes. O sea, hacen cosas que dan resultados. Y lo que el lenguaje del Evangelio de Lucas, del pasaje inicial, sagaces, hacen cosas que dan resultados. ¿Por qué? ¿Por qué el egoísmo los mueve a hacer cosas tan buenas? Bueno, si lo analizamos, de los ejemplos puestos, grandes virtudes puede llegar a desarrollar el ser humano, incluso del modo equivocado, del modo, como dijimos, egoísta. Nos está enseñando ahorita el maestro egoísmo. Grandes virtudes pueden salir de ahí, aunque se desarrollen del modo equivocado. Y una virtud que destaca por encima de lo demás, la paciencia. Cuando una persona es capaz de fingir, de afectar virtudes que no le son propias, aunque muchas veces hasta se quieren convencer de lo buenos que son, lo hace porque espera a los resultados que le pueda generar este comportamiento fingido, esta afectación de su conducta. Espera a esos resultados que puede generarle al momento en que pueda cosechar los réditos de sus hipócritas esfuerzos. Lo hace por eso. Es un negocio que está haciendo, ¿no? Es una inversión a corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que pasa con el egoísta político. No le pusimos nombre para no irnos en contra de nadie. El que, siendo un dedo parado, perdón el coloquialismo aquí, en Colombia lo usamos para la gente que es muy de la alta sociedad y dedo parado porque comen y con su dedito levantado y todo con mucho cuidadito, ¿no? Algo así. Yo no soy capaz de hacerlo. Se nota que no soy un dedo parado. Toman con mucha delicadeza o más que delicadeza, con elegancia. Y bueno, pero porque es que ese tipo de persona es capaz de ir a rodearse de barro, a ser el que se come una empanada que le chorrea el aceite directo con las manos, a tomarse cualquier guarapo que le dan en la calle. ¿Por qué es que lo haría? ¿Por qué es que actuaría así? ¿Y por qué? Está esperando a ver si gana la campaña y luego recoge todos esos resultados. Y ya, por un 5 minutos, 10 minutos, no sé, 10 meses o 2 años que dure la campaña, dependiendo qué campaña política sea. Es un precio que están dispuestos a pagar por toda una vida, porque saben que cuando lleguen allá al poder van a tener suficiente tiempo de amasar una mini fortuna, con lo cual se arreglen la vida el resto del tiempo y ya no tengan que volver a tocar esa empanada grasosa con las manos o ir a tomarse ese guarapo en Totuma, en algún utensilio artesanal, o juntarse con esa gente maloliente o lo que sea. No. Es una inversión que hacen a largo plazo. Y de ahí se pone de manifiesto la paciencia, ¿no? Invierten, hacen y esperan al resultado. Mi punto es, hoy, ¿por qué el hijo de luz, la persona espiritual, buena, que entiende ética, moral, no sé, que entiende los valores, por qué a esos le cuesta tanto? ¿Por qué vamos a hablar de nosotros, ¿no? ¿Por qué a nosotros nos costaría tanto el bien, hacer esto que es bueno, esto que es capaz de fingir? ¿Por qué a nosotros no lo podemos hacer los que deberíamos hacerlo de un modo natural? ¿Por qué no? Porque lo hacemos y si no vemos el resultado inmediato nos cansamos y nos convertimos en lo mismo y empezamos a justificar diciendo todo el mundo es lo mismo, el que más dice que es igual, ¿no? El que más critica lo hace también. ¿Qué vienen a hablar? Los predicadores son igual y hasta peores, dicen, ¿no? El cura es igual, el pastor es igual, el rabino es igual. Ellos también tienen sus deslices. Y empezamos a justificar lo mal hecho porque nos cansamos de hacerlo. Pero a esos que llamamos hipócritas, ¿por qué tendrían la capacidad y el valor de hacerlo? Desarrollan esa virtud de la paciencia, ¿no? Esperan al resultado. Y de ahí es que quiero extraer el principal principio de vida hoy para compartir con ustedes. La porción de la semana, Parashá Bamidbar, ahí iniciamos un nuevo libro, porción que va de Números capítulo 1, versículo 1, a capítulo 4, allá por el versículo 20.
Abre el libro de Bamidbar y de Números y la porción así, Números 1:1, dice: habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinai, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis, tú y Aarón por sus ejércitos. Tú es Moisés. El Señor le habló a Moisés, abrió la paracha diciendo. Pero quiero que reparemos aquí en algo. Siempre me he preguntado las razones por las que se incluían todos estos datos cronológicos, a veces geográficos y demás. ¿Por qué? O sea, la necesidad de incluir este tipo de datos. ¿Vieron cómo abre la porción? Habló el Eterno a Moisés en Sinai, ¿no? Monte Sinai. En el tabernáculo de reunión. Tenían el tabernáculo. En el día primero del mes segundo. En el año segundo de su salida de la tierra de Egipto. Todas estas introducciones, y el asunto es que viene, insiste y va a contar otra cosa y vuelve y nos sitúan en fecha. ¿Cuál es la necesidad de estos datos cronológicos? Que en el día primero, del mes segundo, del segundo año. Aquí hay mucho para nosotros. Y quiero que no lo dejemos pasar, sino que lo tomemos. Hay una enseñanza aquí. No es para todos el verdadero éxito. Se requiere de mentes y voluntades muy entrenadas. Esta gente había salido, estábamos ya en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Nos está contando de esto. Personas que se dirigen, salieron de un lugar, bueno, vamos a una llamada tierra prometida, ¿no? A la tierra de Canaán. Los sacan con una motivación, se dirigen a un lugar que fluye leche y miel, a un lugar, el paraíso, pero ya ha pasado más de un año rondando por el desierto, andando por ahí errantes, con dificultades para bebida y para comida, por aquí y por allá. Y vienen a decirles otra vez de vamos a ver qué hay, con cuántos contamos, el censo y todo esto. Aquí hay enseñanza. En estos datos aparentemente superfluos de en qué año ocurrió, nos está poniendo de manifiesto, vamos a ver con cuántos contamos, porque ya ha pasado un tiempo. Y en el camino muchos han quedado, y muchos se han aburrido, y muchos han querido volver atrás. Y hay que saber con cuántos contamos para la victoria. Porque no se puede contar con todos. Porque no todos están hechos para el verdadero éxito. Se requiere de mentes y voluntades muy entrenadas. Y una de las cosas por las que fracasa el hombre en su carrera de vida es por eso que hoy tenemos para aprender del egoísta. ¿Se acuerdan que nos está enseñando el egoísta? ¿Por qué el egoísta es más sagaz en el trato con sus semejantes? Porque lleva una agenda, porque espera un resultado y es capaz de fingir lo que sea, de afectar lo que sea, de sagazmente actuar pareciendo el bonachón, pareciendo el muy bueno, el muy correcto, el muy lo que sea, porque detrás lleva una agenda dispuesto a lograr un premio. Y es capaz de desarrollar incluso la paciencia para hacer y fingir y aguantarse un tiempo haciendo el bien porque espera un resultado. Una de las cosas que tenemos que aprender es esto, que muchas veces vamos por el camino y no somos capaces de hacer lo que corresponde, lo que sabemos que es lo bueno. No es necesario que aquí cada 8 días o cada que nos reunamos tengamos la oportunidad de repetir lo mismo y decirle, no, hay que ser buenos, usted tiene que hacer esto y citarles la lista. La lista ustedes la tienen en la Biblia, la tienen en predicaciones, la tienen por internet, la tienen por todo lado. El sentido común nos ayuda, nos dan clases de ética y de valores en los colegios desde chiquitos. La familia, ahí siempre la familia cuenta con alguien que nos dé lecciones, algunos lo llaman cantaleta. Pero lo cierto es que tenemos acceso al conocimiento de cómo hacer el bien. Y mucho del fracaso en esa carrera de vida es porque pronto nos cansamos de hacer el bien.
Pronto nos cansamos de hacer bien porque no vemos un resultado. Tanto es así que un apóstol tuvo que decir, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No vemos el resultado, pero a su tiempo. Es una carrera de largo alcance. El hacer el bien es una carrera de largo alcance en la que tenemos que mantenernos porque es algo para la vida. Yo no hago el bien para que me dé un resultado aquí, ipso facto, de inmediato. Eso, en todo caso, es lo que busca el egoísta. Pero la persona de bien sabe que hace el bien porque es el camino de vida a buenos resultados para la vida. Por eso el texto de la Torá nos dice, bueno, había que contarlo, pero el Señor le habla a Moisés el día tal, el mes tal, del año tal, de su salida de Egipto. Ya había un tiempo que había pasado en el que muchos se cansaron y con todos no se podía contar. Al final, solo unos pocos demuestran estar entrenados, primero, para contar con ellos. Y segundo, más pocos todavía demuestran estar listos, estar entrenados para ser los que cuentan las verdaderas ganancias. Entonces, se fijaron en la lectura que hicimos, dice, habló el Señor a Moisés en el tabernáculo de reunión, el año tal, el mes tal, y le dice, cuenta a los hijos de Israel, a los que, hombres aptos, con los que podemos contar, de 20 años arriba, los que puedan salir a la guerra, los que estén listos para conquistar lo prometido, a ellos los contaréis, tú, Moisés, y a Aarón, por sus ejércitos. Tú y Aarón. No todos están hechos para contar con ellos, pero sobre todo no todos están hechos para ser los que cuentan las ganancias de la vida. Se dice por ahí, en datos que a la gente le gusta apreciar, contar y decir, se dice por ahí que de todos los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida, Caleb y Josué. Pero no se repara en estos, en Moisés y Aarón. No entraron, está bien, pero fueron estos 2 los que acompañaron en toda esta travesía al pueblo de Israel desde Egipto, plagas y todo incluido, hasta ese trasegar de 40 largos años por el desierto y finalmente quedarse afuera de la tierra. Fueron estos los capaces de soportar la carrera de largo alcance de la vida, manteniéndose apegado a lo que era propio, a lo que se requería, contando con la gente, viendo cómo muchos se iban quedando en el camino porque no se podía contar con ellos, y solo ellos fueron los aptos y capaces para seguir contando las ganancias de la vida hasta el punto de que ya el pueblo por fin entró. Cuando ya habían culminado su carrera, se despidieron, cumplieron con su misión de vida, conducir al pueblo. Ya poco importaba si entraban o no entraban, ellos entraron desde hace rato. Ellos entraron a esa tierra prometida que no era la tierra geográfica de Canaán, sino Israel, el pueblo. Ellos entraron en el corazón del pueblo, a punto de que hoy día seguimos hablando de ellos. Ellos entraron en el corazón del Israel macro, del Israel espiritual, de todo aquel que tiene deseo de adhesión con lo supremo, con lo superior, con una vida superior. Ellos calaron ahí bien profundo, hasta nosotros. Ellos, quienes descubrieron el valor de estar a la altura, de hacer el bien, no por un resultado egoísta, sino porque ese es el camino a la entrada a la tierra prometida. El apóstol Pedro, en su segunda carta, o digamos, la segunda carta de Pedro, porque hay cosas con respecto a la crítica textual y todo esto sobre la autoría de esta carta y demás, entonces, por eso lo digo así. Pero el caso es que la segunda carta de Pedro, 3:3, dice algo muy, muy interesante. Te quiero citarle. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Miren lo que Pedro está anunciando. Va a venir un tiempo en donde los burladores se van a reír de aquellos que esperan un advenimiento, que esperan una venida del Señor o lo que sea.
la venida del reino, la venida de la promesa, la venida del paraíso. Va a venir un tipo de persona que en sus propias pasiones y concupiscencias van a hacer burla de los espirituales que esperan la llegada de un día. No quiero aquí hacer apologética, de defensa de la fe en el advenimiento o cosa parecida. Más bien, quiero señalar el motivo por el cual estos burladores por la cual estos burladores encuentran una justificación para su burla. Me parece que si estos burladores aparecen, y yo creo que estamos viviendo exactamente este tiempo, donde los burladores, miren lo que se ha convertido la espiritualidad predicativa por ahí, masiva. Se hizo mucho énfasis, ¿no? Modo de predicación asustador, manipulador, ¿no? Y va a llegar el día y te vas a quedar del paraíso, va a llegar el día y vas a arder en el infierno y te vas a consumir, te vas a quemar y cosas por el estilo. Y a partir de ahí se manejaba la gente con el terror y el miedo para que vinieran, llenaran congregaciones. Pero fue pasando el tiempo y empezaron los burladores que salieron de entre sus mismos grupos, salieron de esta manipulación y decían, bueno, pero tanto miedo y tanto que me abstuve de la vida que quería vivir, porque viene el día y no me voy para el cielo, o viene el día y más bien me voy para el infierno, o lo que sea. Y nada que llega. No, hombre, esto es mentira. Y de ahí salen estos burladores, precisamente el hecho de que todo eso que se anunció, nada que llega. Y quiero advertir sobre esto. Quiero advertir justo sobre esto. Porque más allá de si esperamos, de si cada uno espera un advenimiento, una venida, un día de juicio y de recompensas y de pasar una vida futura, algo así muy estruendoso. Más allá de esto, está el punto en cómo lo usamos, en cómo lo manejamos. Esperamos un advenimiento, un mundo ideal de salvación, final, escatológica, mundo paradisiaco, mundo por venir y todo esto. Pero ¿cómo lo esperamos? Lo esperamos para por fin la recompensa que deseo y el bienestar que deseo y el castigo y la reprimenda a esos que no hicieron como yo. Lo espero esperando que me saquen ya del dolor y pase al deleite y al disfrute. Y entonces, motivado por eso, empiezo a comportarme de una manera que parezca buena, correcta, adecuada, ajustándome a ciertos valores en aras de esa recompensa y que sea lo más pronto posible. Bueno, esa gasolina se te va a acabar rapidito. Ese combustible se te va a acabar rapidito y te vas a apartar cuando veas que pasan los días y parece que no llega ningún advenimiento, ningún reino, ningún nada. Como esto no funcionó, como esto no llega, como la gente se nos está yendo, miren en lo que ha degenerado eh, lo que llamaba yo la predicación masiva popular, ya con el tema de la manipulación del día que llega y no termina llegando, de poner fechas y parece que no se cumple y ya no vamos a seguir siendo la burla, entonces volvámonos una burla completa. Y entonces todos los escenarios de predicación se volvieron ahora de diversión, de hay que amenizar las reuniones con mucha risa, hay que llevar el mensaje con un show de comedia y con todo este tipo de cosas. Volviéndose la burla de los de afuera, porque eso es una burla, solo para mantener entretenida a la gente y seguir manteniendo aquí el sistemita este, porque parece que lo que esperábamos no termina de llegar y ya nos dedicamos tanto a esto que mantengamos el sistema, entretengamos a esta gente como podamos, ¿no? Amenicemos, metámosle baile a la cuestión, metámosle, y luego lo justificamos que estamos danzando para el Señor, ¿no? Metámosle, ¿qué? Un buen show de comedia, hagamos a reír, y los predicadores empezaron a perfeccionar en comedia, estudiar manejo del público, en hacer reír a la gente, en parecer a menos. ¿Para qué? Hay que mantener a esta gente entretenida de alguna manera. Desperdiciando el tiempo en que los oyentes nos prestan sus oídos para transmitirles cosas importantes. Así sea algo sencillo como esto que estoy tratando de decir, tengamos paciencia, hermano, porque esto es una carrera de largo alcance. No, entretengámonos y hagámoslo reír. Y de vez en cuando metamos temas populares en este tema de segunda avenida, de estas son las normas, estas sí, estas no. Si quieres estar en el camino correcto, esto y esto otro no. Pudiendo transmitirle cosas que le hagan a la gente, la vida un poco mejor.
Esto es algo de largo alcance. Por eso Pedro, que dice, vendrán burladores que se van a reír diciendo, desde el día que, tanto que hablan del advenimiento, pero desde antes, desde el tiempo de los padres, aquí apela a los padres, de los grandes patriarcas, y a la espiritualidad, Abraham y todo eso, las cosas permanecen como desde el principio de la creación. O sea, la vida sigue. No podemos enfocarnos en una cosa y motivados por eso adoptar cualquier estilo de vida, solo motivados por un advenimiento, por una recompensa, por una promesa, por lo que sea, cuando no es genuino. No, trabaja directamente en el fondo, ve a tu vida real, a la vida de verdad. No al chantaje que te puedes causar a ti mismo, emocional, a cómo te engañes con miras a algo que esperas. Eso no te va a sostener. Cuando pasen los días y pasen los días, te vas a cansar y ya no vamos a poder contar contigo. Por eso Pedro dice, ahí en ese mismo contexto, dice, esta es la segunda vez que les escribo. O sea, el tema era preocupante. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos, profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. O sea, piensen en que esto es una carrera de largo alcance. Piensen en trabajarse ustedes, les dice aquí el apóstol a sus lectores. Piensen en trabajarse ustedes. Tenemos que prestar atención a estas cosas. Y esto también nos lo dice a nosotros. Y entender que la vida es una sola. Que algunas cosas no cambiarán por mucho que hagamos y que lo mejor que podemos hacer con todo y nuestras creencias, nuestras expectativas, nuestras aspiraciones espirituales, escatológicas, cósmicas y demás, lo mejor que podemos hacer es aprender a navegar en ese fluir de la vida que continúa, que no podemos cambiar, mientras seguimos aguardando lo que esperamos y a lo que aspiramos. Sigamos aguardándolo, porque no estoy diciendo aquí que ya no creamos en un advenimiento, en un día. Creamos, pero no hagamos únicamente esperando el día para que me agarre confesado, como dice el dicho por ahí. Que me agarren confesado y bueno, pase la recompensa. Y si me agarró no confesado, bueno, al juicio. No. Trabajemos más seriamente. Trabajemos en nuestras personas. Aprender a hacer por los resultados que vendrán, pero más que los resultados temporales, inmediatos, a mediano e incluso a largo plazo, me refiero a los resultados personales. Aprender a hacer por los resultados que vendrán en mi persona. Eso es mucho más sostenible. Permítame ilustrarlo. La razón por la que una persona debería hacerlo mejor, digamos, por ejemplo, poner un ejemplo que a todos nos va a tocar, ayudar en las labores domésticas. ¿Por qué debería una persona, por qué debería yo ayudar en las labores domésticas? ¿No? En la casa. ¿Por qué? Hay muchas razones. Está para ganarse la buena voluntad de su cónyuge. ¿Se dan cuenta? Yo ayudo. Puede hacerlo para que cuando alguien llegue vea todo arreglado. Yo particularmente siempre he sido amante del aseo, del orden. No me gusta que la casa esté desordenada, que haya reguero, que haya desorden. Siempre me gustó eso. No siempre me gustó hacerlo. Me gustaba exigir que se hiciera. Y normalmente cuando uno es así y toca de pronto hacerlo, uno lo hace como para que la otra persona se dé cuenta que uno hace y que uno le da importancia a ese tema. Uno lo hace para dar una lección, para mostrar. Pero esto es muy tonto. La única razón por la que uno debería comprometerse a ayudar con la labor doméstica de la organización de la casa debería ser por lo que eso significa. Yo me hago mejor persona si soy alguien interesado en el orden y en el aseo. ¿No lo han notado? Lo bien que le hace a una persona interesarse por el orden, lo bien que nos hace cuando uno se interesa por el orden literal, físico. Mire, todo en su vida toma orden. Le es difícil a uno ya permitirse licencias de tener una vida desordenada en las finanzas, en su proyecto de vida, en cómo dirige su hogar.
in- in- introducir un poco de orden, así desde lo más pequeño, en lo más literal de la vida, es algo que le agrega mucho orden a la vida general de la persona. Ahora traslada este ejemplo doméstico, pequeño, a grandes cosas. Porque una persona debería en un trabajo ser ordenado, tener su área de trabajo ordenada, ser de los que llegan primero, a tiempo, ser de los que no cumple con horario y ya se va, sino que procura que su labor esté hecha. ¿Por qué debería hacerlo? Mientras se gana la confianza del jefe, lo ascienden y ya no es un pobre peón, un pobre obrero que hace caso, sino alguien con una posición de mando. No, no debería hacerlo por ganarse su jefe, debería hacerlo por ganarse a él mismo, por ganarse una versión de sí mismo trabajada, por ganarse a un inigualable profesional, por ganarse a un incomparable trabajador, una persona que es capaz de sacar adelante los más grandes proyectos. Y por supuesto que eso va a devenir en ganarse la confianza del jefe, en llegar a ser algún día el gerente, en llegar a tener su propia empresa, qué sé yo, muchas cosas, muchas cosas. Pero debería hacerlo por aquello en lo que se convierte él como trabajador. Hace unos días veía la entrevista de alguien en el mundo del fútbol y decía, hay una diferencia de mentalidad entre el jugador argentino y el jugador colombiano, por poner dos ejemplos. Decía, el jugador colombiano llega al fútbol profesional y todo lo que busca es, con el poder adquisitivo que tiene ahora, llenarse de elementos, artículos, compras y cosas que lo lleven a tener un mejor nivel de vida. En cambio, el futbolista argentino llega al profesional y en todo lo que se enfoca es en desarrollar las mejores actitudes y aptitudes dentro de la cancha para llegar a ser un jugador de élite, para hacerse más codiciable para Europa, que es el digamos, el Olimpo del fútbol. Donde está lo más importante, la élite del fútbol, ¿no? Y allá, ubicados ahí, su carrera va a tener más alcance y por supuesto que lo otro también va a venir. Y me parece que eso mucho pasa en nosotros, en cualquiera de los escenarios que cada uno nos movamos. Queremos ir y hacer para ganarnos la intención. Mire, piense por un momento en una persona, lo fácil que le es a una persona que está conquistando, que está enamorando, ser detallista, ser amoroso, hablar con delicadeza, usar las mejores palabras, decir las cosas de la mejor manera, llevar un regalo, invitar a cenar. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo. Normalmente, perdónenme que sea tan directo, acostarse con la otra persona. Llevarlo a la cama, llevarla a la cama. ¿Por qué cuesta después mantenerse siendo detallista, expresándose bien, tratando bien, invitando a salir? ¿Por qué cuesta? Porque siente que ya tiene asegurado eso, ya no hay nada que ganar. Cuando no se dan cuenta que lo mejor que hay por ganar todavía lo están perdiendo, que es él o ella, detallista, amable, bien hablado. En mi labor, mucha gente se esfuerza en aprender a expresarse bien, aprenderse dos, tres conceptos, transmitirlos de la mejor manera, mientras se gana un poco al público y ya se gana el derecho a ser oído, un espacio, y ya se sostienen con cualquier cosa. Y ya se siente que ya lo que tenían para ganar ya lo ganaron y ahora es mantenerse. Cuando es más, debemos esforzarnos en transmitir las cosas de la mejor manera, bien expresadas, en el lenguaje más sencillo que todo el mundo lo pueda entender, pero manejando cada vez con mayor profundidad los conceptos, mejores temas, más interesantes e importantes para los oyentes y demás. Porque todavía tengo algo grande por ganarme y es ese yo que sabe más, que maneja mejor el tema, que es más empático, que abarca más. Por supuesto que eso va a devenir en seguir ganándose ya no es solo el oído, sino el corazón de las personas y eso va a redundar para el bien de esta persona profesionalmente o lo que sea. Pero nos quedamos mucho con el resultado a corto plazo. Si me lo permiten, daré otro ejemplo y esta vez trataré de llevarlo más profundo. Piensen en un padre intentando recuperar la confianza e interés de su hijo. ¿No? Llegan los niños, empiezan a rozar la adolescencia y empezamos a darnos cuenta que ya no nos tienen confianza, que no quieren estar con nosotros, que se desinteresan, que todo lo que les interesa es su mundo por allá.
Y entonces empieza un padre, vamos a salir, hijo, vamos este fin de semana, vamos a jugar a la pelota, ¿no? O vamos a comer helado, qué sé yo, vamos de paseo a la montaña, al río, a lo que sea. Les voy a decir una cosa, si no es natural, no funciona. Si no es natural, no funciona. El niño detecta, pero inmediatamente, el niño o el adolescente. Entre más chicos, las criaturas no conocen el lenguaje de la hipocresía. Leí alguna vez una muy importante obra que niños y animales no conocen el lenguaje de la hipocresía. Si tú vas ahí con una agenda, si tú vas con una agenda, con una intención, ellos lo detectan. Lo detectan. Y amigo, no pierdas tu tiempo. Dice Romanos 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Si haces cualquier cosa con intención, con alguna intención, que no sea el bien mismo que estás haciendo, entonces no es genuino. Es fingido y no va a funcionar. Si tú invitas a salir a tu hijo y tu intención es que te preste atención, tu intención es darle cátedra, tu hijo, tu hija, tu intención es que no se te salga las manos, tu intención es que empiece a vivir como tú quieres que viva, amigo, no funciona. La única razón por la que deberías salir, invitar a salir a tu hijo, a pasear, a ir al río, a ir al parque, a ir a jugar pelota, la única cosa que funciona es cuando tú lo haces porque quieres ir a jugar pelota con tu hijo, porque quieres ir al parque con tu hijo, porque quieres ir a la montaña, al río con tu hijo, con tu hija. La única razón por la que deberías invitar a tu hijita a salir a cenar solo los dos porque quieres tener un momento con ella, debe ser porque quieres tener el momento con ella. Si no, esa hijita se va a dar cuenta que tú llevas agenda, que tú quieres que ella haga lo que tú dices, que tú quieres que ella se empiece a comportar como tú quieres. Y no va a funcionar. El amor debe ser sin fingimiento. O sea, lo que doy, lo doy solo por eso que estoy dando. Lo bien que yo hago, lo debo hacer solo porque quiero ese bien. Y solo así hay resultados. Solo así hay resultados. Ah, queremos que el niño que 10, 12 años quiera pasar tiempo conmigo. Ven, hijo, ayúdame aquí, vamos a hacerle aseo al carro, ayúdame a apretar un tornillo acá. Y queremos que él esté a gusto y contento ahí. Cuando yo hice toda mi vida, mientras fui chiquito y yo lo entretenía con algún aparato para yo ver fútbol o para salir a divertirme o para hacer mi vida. Y luego quiero que él disfrute el tiempo que pasa conmigo si yo no disfruté el tiempo con él. Entonces ahora quiero que esté conmigo para que me ayude porque ya está grandecito y tiene una fuerza, me puede echar la mano o me está como torciendo y eso me va a salir costoso desde todo punto de vista, que mi hijo se me tuerza el camino, entonces lo vengo a jalar. Ya no funciona, amigo. No funciona. ¿Quieres ganarte la voluntad, la intención de tu hijo y quieres recuperar su confianza? Trabaja en ello genuinamente. Quiere eso, quiere a tu hijo, quiere estar con él. Lo notan. ¿Quieres pasar tiempo con él? Lo notan. Este lunes que pasó no hubo clase en la escuela de mis hijos y aproveché para salir a caminar. Hice el comentario la noche anterior y mi hijo Daniel, mi hijo varón, me dice, ¿qué quiere ir conmigo? ¿Me llevas? Y bueno, me levanto bien temprano. Ustedes cuando no tienen clase quieren dormir un poco más, así que me levanto y aviso y ya está. Si se levantan, va, el que se levante va y el que no, bueno. Él se levantó y fue conmigo, bien temprano, hacía frío, yo biznaba, y aún así fue y se metió al arroyo, al río donde fuimos a caminar, y pues la pasó muy bien. Pero ¿cuál es el punto al que quiero ir con esto? ¿Por qué él quiere hacer eso? Me di cuenta una sola razón. Cuando era chiquito, bien chiquito, lo convidaba, me lo llevaba, caminaba conmigo, lo hacía subir a algún cerro y terminábamos en el río. Como él disfrutó eso, aprendió a disfrutarlo conmigo, vio que la pasábamos bien, que era algo agradable, hoy lo quiere hacer conmigo. Hoy no tengo que obligarlo, no tengo a un chino perezoso, como dicen unos chinos perezosos, levante, vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio. Porque creó algo y quiere ir conmigo a eso. No así, por ejemplo, las niñas. ¿Por qué? Porque yo no la llevaba, porque decía, ay, la niña, pobrecita, uno con las chicas,
por lo menos yo, digamos, alguien me va a decir machista, bueno, hoy día por cualquier cosa se critica. El caso es que le dejaba que duerma la nena y ya ahí les da pereza y prefieren quedarse dormidas. Bueno, con ella hago otro tipo de actividades. Aquí el punto no es mostrar que yo soy buen padre ni nada que se le parezca. El ejemplo lo quería poner solo para una cosa. ¿Por qué mi hijo está dispuesto a no ser un perezoso, un vago de estos que se levanta a las 10 a agarrar un aparato y jugar en lugar de ir conmigo a caminar? No porque yo vaya a ver, vago, vamos a caminar. Porque él ya tiene una conexión con eso. Y se lo disfruta porque conectó con eso desde chiquito. Ese es el único punto de mi ejemplo. Solo funciona cuando es genuino. Y aquí de lo que hablo de genuino no es de mi amor y mi capacidad de ser padre. No. Es genuino el hecho de que yo lo llevo a caminar porque quiero llevarle. No para, en lugar de que esté por allá creando malos pensamientos y yéndome por un camino incorrecto, mejor me lo llevo a caminar. No. Yo quiero llevarle porque desde el principio lo acostumbré a eso. Ya, se dio así de manera natural, porque a mí me gusta. Ahora traslademos eso a otro montón de cosas. ¿Tú quieres que tu hijo sea un hijo de estudio? No vale con que les des cátedra y que se salgan de los juegos, de los aparatos y vayan a agarren un libro. Desde pequeño tiene que tener algún tipo de filiación, de cercanía a ese mundo, si no, no funciona. No. Y si lo quieres por un resultado inmediato, no va a funcionar. ¿Quieres la confianza de tu hijo, de tu hija, para que no vaya y, como se dice por ahí, meta las patas? Pues es necesario ganarnos esa confianza desde siempre. No puedo ir yo a los 17 porque veo que tiene novio y darle cantaleta. Cuidado, se deja salir embarazada. No, me doy cuenta que la cantaleta la aburre y la puede conducir más rápido allá. Entonces vengo, vamos mi amor, te invito a salir. Mira, tú puedes salir con tu papi, te das cuenta que puedes tener un momento agradable con tu papá y todo el cuento. No solo los chicos te pueden invitar a salir. Fingido, hipócrita, llevas una agenda y lo que no quieres es que tu hija te salga embarazada. No va a funcionar. Es un trabajo que nos toca ganarnos desde el principio, sembrándolo, trabajándolo, teniendo ese compartir ahí. Pero, ¿qué gano? Te ganas a ti. No es por ganarte a tu hija, su corazón, su voluntad para que haga lo que tú digas. Te ganas a ti como un verdadero papá, que está presente. Ser verdadero papá no es solo estar presente. ¿Cómo son papás? Estando presentes como papás, estando presentes en la vida de ellos. Entonces, cierro. El egoísmo, con todo lo que nos genera, tiene suficiente para enseñarnos. Demostrarnos que sí somos capaces de hacer aquello a lo que nos negamos por simple terquedad y renuencia al camino más excelente. No es cierto ese que no puedo hacer eso, no puedo ser especial. No, si tuviera una motivación egoísta serías especial. Si quisieras llevar a alguien a la cama serías capaz de parecer bobo, cursi, ridículo, cambiar la voz, porque tienes un objetivo. Así que está comprobado que sí. Todavía se puede ser especial y romántico. No es cierto que no puedas dedicar tiempo a tus hijos, salir con ellos, compartir tiempo con ellos en actividades sencillas y tranquilas. No es cierto que no se pueda. Se puede. Si tuvieras el interés egoísta de evitarte dolores de cabeza, de evitar pagar lugares de rehabilitación para tus hijos drogadictos o lo que fueras, si tuvieras que hacerlo y ahí sí dedicar el tiempo para ver cómo no se terminan de ir por ese mundo, serías capaz de hacerlo. Así que eso demuestra que se puede. El egoísmo nos sirve para darnos cuenta de muchas cosas, pero de ahí en adelante, para que realmente funcione, nos queda la tarea de hacerlo de verdad, de hacerlo en serio. El maestro cuando cuenta su parábola, él les termina diciendo, yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. No les está diciendo que se vuelvan como los otros, injustos. No, la parábola del mayordomo infiel no es para eso. No es para decir que, bueno, al fin y al cabo todos se tuercen, yo me tuerzo también un poquito. No, las riquezas injustas van a seguir ahí. El mundo de las tranzas y las tretas van a seguir ahí, va a seguir ahí. Pero en medio de ese mundo yo me puedo mover ganándome al humano con el que hago estos negocios, llegando al humano. Si yo llego al humano y entro en contacto con él, ese humano puede ser el compañero de trabajo, el marido, la mujer, el hijo, el novio, el amigo,
el jefe, todos. Toda relación posible del hombre. En todo el escenario en el que te muevas, llega al humano y gánatelo. Para que cuando falten las riquezas y todo aquello en lo que te mueves con esos humanos, es decir, cuando falte aquel interés egoísta que perseguías en el otro, si tú te enfocaste y te ganaste al otro, te vas a dar cuenta que ese regalo era el principal, el otro. Y tú, el tú que te ganaste, bien formado, bien forjado, bien trabajado, y no el interés por el cual te atrevías y te animabas a portarte bien, a hacer lo correcto. Esa es la esencia. También dijo el maestro en Mateo 5:20, porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y no ponen, por ejemplo, aquí a cualquiera. Escribas y fariseos era de la gente que mejor se comportaba, que tenía mayor reputación de gente correcta, idónea. Pero él está diciendo justo por aquellos que criticaban que ese comportamiento correcto no era más que hipocresía religiosa. Pues a esto se está poniendo, por ejemplo, de que la justicia del que quiere entrar en el reino debe ser todavía mayor. ¿Y que puede haber mayor que portarse correctamente? Bueno, pues portarse correctamente con la motivación adecuada. El reino no es de los que hacen parecer, sino de los que genuinamente hacen. Quienes hacen, para quienes hacen, ya su hacer es la entrada al reino. No es la puerta, es entrar en el reino. Hacer genuinamente es entrar en ese reino. Es convertirse en ese reino deseado. Si nuestra justicia no es mayor que la de los hipócritas, no entraremos en el reino. Porque es una justicia que se desarrolla, no que se hace ver. Se ejecuta. Debe ser, como dijo el apóstol, vuestro amor sea sin fingimiento. Todo lo que hagas, hazlo porque es el bien, porque te hace bien a ti. Dice primera de Pedro, mismo Pedro, 2:1. Desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, lo genuino. Volvamos como los niños que detectan lo falso y lo hipócrita. Hagamos solo lo que es, lo que nos sale. Si me sale decir no, di no. No, la verdad, no puedo hacerte el favor. Pero no empieces a justificar con que es que estás ocupado. No quieres hacer. Y no puedo, di no puedo, que sea porque no quieres. Pero no inventes, no trates de convencer a alguien de que eres muy bueno. Porque no convence. El problema de eso es que no convence. Desecha la malicia, desecha la doble intención, desecha la agenda. Haz el bien porque es lo que mejor le conviene a todos. A aquel al que le haces el bien y a ti mismo por aquello en lo que te conviertes. Aplícale esto a tu mujer, aplícale esto a tu marido, a tus hijos, a tus amigos, a tu jefe, a tus empleados. Hazlo de verdad y va a funcionar. Dejemos que estos tontos inteligentes nos enseñen. Aquellos que hacen con agenda, nos enseñen de que se puede ser sagaz en el trato con los semejantes para sacar un provecho. Dejemos que los enseñen, pero luego vayamos a ser más que tontos inteligentes. Vayamos a hacer que realmente funcione. Hagámoslo no por la ganancia. No seamos sagaces solamente, sino descubramos que si bien la sagacidad sirve para ver que hay recompensa detrás de lo bien hecho, hagamos nosotros por la mayor de las recompensas. La satisfacción propia del bien hecho y lo que eso genera en cada una de nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por tu Torah. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por estas instrucciones de vida que nos da, Señor, a través de esta fuente de sabiduría tan rica que hay en las instrucciones bíblicas. Gracias por todo eso, Señor, y por lo que genera en nosotros. Permite que esta palabra impacte cada día a más y más personas, a más corazones. Permite que cada uno de nosotros nos veamos movidos por estas virtudes, por estas lecciones, a ser mejores personas. Porque el mundo lo necesita, pero sobre todo porque nosotros mismos lo necesitamos. Necesitamos ser mejores y ser mejores de verdad. Necesitamos ayudar y hacerlo porque ser ayudadores es lo mejor que podemos hacer. Vincularnos, comprometernos con el trabajo, con el hogar, con la empresa, con nuestra función de padres, de hijos, es lo mejor que podemos hacer. No por el papá o por el hijo, sino por nosotros. Porque así nos necesitan en nuestra mejor versión y así nos necesitamos como lo mejor que podamos ser. Ayúdanos para dar el ancho de la medida que se espera de nosotros, para hacernos conforme a esa medida de varón perfecto, idóneo, que hacen las cosas genuinamente. Que nuestro amor sea
real y verdadero, sin fingimiento, y que así pronto nos conduzcamos a ese reino y que nos convirtamos en ese reino maravilloso. Gracias te doy, Señor, por tu Torah. Amén y amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios por esta palabra, por este compartir. Chag Sameach desde ya, Shavuot Sameach, y bueno, nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.